sin, ¿ok?, las variables artificiales. E igualmente la solución sin las variables artificiales o función objetiva. Entonces se cuenta, yo me llevo esto para acá, pegar. Entonces, las variables artificiales ya yo no la voy a usar. Ya las variables artificiales no las voy a usar. Entonces me va a quedar solamente variables básicas, x1, x2 en este caso. Si hubiera más x, quedan ahí. Y es uno, eso es variable artificial. Es decir, este mismo problema, pero sin la columna de las variables artificiales. En este caso voy a colocar z, que va a ser mi función objetivo, y z asterisco. ¿Ok? Y voy a copiar esto, la información de las restricciones tal cual como están. Aquí en Excel le puedo hacer de esa sencilla forma. Copio, me coloco aquí, le doy pegado y voy a dar a pegar valores. ¿No? Claro, voy a pegar valores solamente. No voy a copiar las fórmulas y todo, sino solamente los valores. No voy a copiar formato, no voy a copiar nada. Solamente los valores. Igualmente hago con la columna solución. Copio y pego los valores. Solamente los valores. Como pueden ver. Recuerden que, como puse aquí en el recuadro, este es el comienzo o la segunda fase. El comienzo de la segunda fase, segunda fase. ¿Vamos claro? Ahora aquí en Z voy a colocar mi función objetivo original. Recuerden que es menos 2000, menos 500, 0 y 0. Claro, menos 2000, 0 y 0. Voy a copiar aquí, que es Z. Que Z es la original ya balanceada. Ahora, Z asterisco hay que calcularla. Buenos días, Jessica. Z asterisco hay que calcularla. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a calcular? Hay que convertir en ceros las variables básicas en Z. Entonces se cuenta. ¿Cuáles son mis variables básicas? Mis variables básicas son X1 y X2, pues. Vamos un poquito aquí abajo. ¿Cuáles son mis variables básicas? Mis variables básicas son X1 y X2. Porque están aquí, ¿ves? Aquí están. Pero no son cero en Z. Valen menos 2000 y menos 500. Entonces yo debo convertirla en Z. Lo hacemos con la misma fórmula que venimos trabajando para convertir eso. Entonces eso va a ser, Z técnico va a ser igual a mi Z más, bueno, en este caso, menos. ¿Ok? El mismo 2000 multiplicado, ¿ok? ¿Por quién? ¿Por quién va a ser multiplicado? Por X1, porque es el valor de X1. Entonces lo multiplico por la restricción X1. Multiplico por 1
y le coloco F4. Menos. Ahora viene el 500. ¿Ves? Entonces 500 y lo multiplico por el X2. Aquí está, lo multiplico por X2. Y le doy F4. Correcto. Vuelvo a repetir, estamos convirtiendo las variables básicas que no son 0 en 0. En este caso, X1 y X2. Con la misma fórmula que siempre convertimos en 0, haciendo que los dos valores coincidan teniendo signos opuestos. Dese cuenta que aquí me da 0 y yo lo que debo hacer es rellenar. Aquí hay un error. ¿Okay? ¿Cuál es el error aquí? Vamos a ver. El error aquí es que le coloqué el F4 a quien no debía. Porque el F4 aquí se lo debo colocar es a este señor. Se lo debo colocar es al valor, al menos 2000 y al menos 500. Y si vuelvo a rellenar, dése cuenta que en este caso sí da bien. Vamos a volver a repetir este procedimiento. ¿Okay? Vamos a volver a repetir, en este caso está correcto, vamos a volver a repetirlo. ¿Okay? Vuelvo a aplicar este procedimiento porque siempre es en el que más se equivoca. Mis variables básicas son X1 y X2. Recuerden que las variables básicas en la función objetivo deben valer 0. Y mis variables básicas valen menos 1000, menos 5000 en la función objetivo. Eso debo corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Aplicando la misma ecuación para hacer 0 que aplicamos en el método simple. Solamente que aquí la vamos a aplicar más generalizada porque en vez de hacer un solo 0 al mismo tiempo, vamos a buscar hacer 0 todas las variables básicas que no lo sean. En este caso, dos variables. A veces una sola, a veces son dos, a veces son tres, dependiendo del problema. Ok, entonces en este caso, yo agarro mi función objetivo que sea. Correcto. En este caso, le voy a restar el 2000 F4 multiplicado por el 1. Lo mismo que hacemos para convertir en 0. Pero también voy a hacer lo mismo con X2. Entonces sería menos 500, le coloco F4 para que lo convierta en constante y lo multiplico por el 0. O sea, lo voy a multiplicar por el 0 para que aquí de 0 y cuando aquí se multiplique con el 1 de 500 positivo y más 500 será 0. ¿Okay? Pues tengo que seleccionar es este, no el 1 sino el 0 para que haga toda la operación. Relleno, ¿ves? Y aquí yo tengo entonces ya X1 y X2 que antes valían menos 2500, ahora valen 0 y 0. ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Cómo sé yo si esto está bien? Yo lo puedo comprobar multiplicando los valores de X1 y X2 por sus respectivos coeficientes para saber si me da 26.000 en este caso. ¿Okay? Entonces yo digo, por ejemplo, está asterisco igual. Entonces yo digo aquí, igual. Recuerden que el coeficiente de X1 es 2000, entonces yo agarro 2000 y lo multiplico por el valor de X1, que está aquí, más el coeficiente de X2 es 500, entonces 500 y lo multiplico por la solución de X2, que en este caso sería 4. Esa operación me tiene que dar 26.000. Efectivamente me da 26.000, quiere decir que yo hice la operación bien. No significa que el valor sea el óptimo, porque nosotros estamos en este caso, ¿ok? En la segunda fase tenemos que aplicar lo que pide el ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio original? El ejercicio originalmente, recordemos, que nos pide minimizar z.
Entonces, segunda fase, vamos a minimizar. La segunda fase se optimiza, se optimiza en función al problema original. ¿Okay? En este caso, minimizar. Que hay que estar claro en esto. En la primera fase siempre voy a minimizar, pero en la segunda fase voy a hacer lo que me pida el ejercicio. Si el ejercicio pide minimizar originalmente, en la segunda fase minimizo. Si el ejercicio pide maximizar, en la segunda fase voy a maximizar. Pero en la primera fase siempre voy a minimizar sin importar lo que diga el ejercicio. Si el ejercicio pide minimizar, en la primera fase minimizo y en la segunda fase minimizo. Si el ejercicio pide maximizar, igualmente en la primera fase voy a minimizar y en la segunda fase es que voy a maximizar. ¿Estamos claros? Ok, entonces en este caso yo estoy minimizando y agarro el más positivo en Z asterisco. Mi más positivo en Z asterisco es 1666,67 porque estoy minimizando. Y hago lo mismo. Hago lo mismo. Ya tengo mi variable de entrada que es F2. Mi variable de entrada es F2. Y busco mi variable de salida, para lo cual tengo que dividir entonces la solución entre la variable de entrada. Relleno y voy a elegir al menor positivo, que en este caso tenemos un solo positivo, que es X1. ¿Correcto? Bueno, entonces mi variable de salida es X1. Bueno, y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí sería entonces S2, que es mi variable de entrada. Ok. Entonces hago lo mismo que siempre he hecho. Ubico en S2 con S2 y sería igual. El pivote, entre el pivote F4. Vuelvo a hacer lo mismo. Siempre con mi misma formulita. Aquí voy a hacer 0. Entonces sería el menos el mismo F4 multiplicado por el 1. Y hago lo mismo en la función objetiva. El menos el mismo F4 multiplicado por el 1. Y relleno. Recuerde que estamos minimizando, obviamente el Z tiene que disminuir, no aumentar. Si tuviésemos maximizando, recuerden que la solución en la función objetiva, en este caso Z, debe ir aumentando. En este caso, si estamos minimizando, debe ir disminuyendo, pues. Entonces, aquí buscamos en Z a ver si conservamos aún valores positivos. Dense cuenta que no tenemos, ¿okay? No tenemos valores positivos en Z. Como no tenemos valores positivos en Z, quiere decir que ya encontramos el óptimo, pues. Entonces, solución óptima. Ya no hay positivos en Z. Y
Y ya tenemos entonces nuestra solución. Colocamos nuestra solución, como siempre, como hicimos en el método simples. Solución, entonces aquí Z, X1 y X2. Entonces, el mínimo valor que puedo obtener Z es 6.000. Para un valor de X1, 0, porque no sale en la variable básica. X1 vale 0 porque no sale en la variable básica. Y un valor de X2 que vale 12. ¿Ok? Tenemos aquí nuestra solución. Ya tenemos el óptimo. Recuerden que lo podemos comprobar. Sustituyendo los valores en nuestra función objetivo, que sería 2000 por X1, que sería 200, más 500, perdón, por X1 que sería 0, más 500 por X2, que sería 12. Nos da 6.000 igualmente. ¿Ok? Nos da 6.000 igualmente que... Nos da igualmente 6.000 que en la solución. Es decir, que está correcto, está bueno. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución. ¿Ok? Y colocamos nuestra conclusión.